Catalina de Médicis es una florentina que accedió al trono de Francia en el siglo XVII. Ha sido vilipendiada como reina negra, experta envenenadora, madame de serpientes, el gusano salido de la tumba de Italia. Lo que va a hacer Vicente va a ser rehabilitarla y dar una imagen diferente de lo que se ha venido dando hasta ahora. A partir de la Revolución se la ha denostado mucho por parte de católicos, hugonotes, etcétera, pero él la va a rehabilitar como mujer importante de la historia. Lo voy a intentar, lo voy a intentar. Lo va a intentar. No sé si lo voy a conseguir. Bueno, pues bienvenidos y vamos a escuchar a Vicente. Bueno, buenas tardes a todas y a todos a esta nueva conferencia de la Universidad Popular Carmen de Michelena, que, como acaba de deciros ya Elena, la responsable de conferencias, se dedica a este personaje, Catalina de Médicis, conocida en la historia universal como la Reina Negra. Esta persona, como ya os ha dicho Elena, está precedida de una fama bastante negativa, y solo a partir de mediados del siglo XX hay una serie de historiadores que han empezado a reivindicar su figura de una manera totalmente diferente. Para ello han hecho un estudio más a fondo de una amplia documentación que hay de Catalina de Médicis y que hasta ahora no había sido considerada. El tema central o la figura central que enmarca a Catalina de Médicis es el conocido suceso o episodio de la matanza de la noche de San Bartolomé en agosto de 1572, donde fueron asesinados un número enorme de calvinistas franceses o hugonotes. Este es un suceso que también tiene una gran complejidad, que la historia lo ha simplificado mucho como una simple matanza, pero que detrás de ello hay, ya digo, multitud de circunstancias que conviene conocer antes de emitir un juicio definitivo. A este episodio le voy a dedicar la segunda parte de la conferencia el jueves próximo, día 11, de manera que hoy vamos a proceder a la primera parte, la trayectoria vital de Catalina de Médicis, que fue reina de Francia a pesar de los franceses. Antes de empezar a explicaros los distintos episodios de la vida de Catalina, quisiera que tuvieseis en cuenta tres factores o tres circunstancias que son esenciales y permanentes en la historia de todo el siglo XVI en Francia y que, digamos, marcan la vida de Catalina de Médicis desde el principio. Esos tres factores son, en primer lugar, un enfrentamiento permanente que hay entre la Casa Valois en Francia y la Casa de Augsburgo en España, Austria, y que empieza con el enfrentamiento permanente que todos conoceréis entre Francisco I de Francia y Carlos I de España y V de Alemania. Es un enfrentamiento que empieza por ambiciones territoriales de ambos, sobre todo en Italia, y que luego se va complicando porque Francisco I es hecho preso por Carlos V y pasa un año en prisión en el Alcázar de Madrid. Pero a la muerte de estos dos personajes, esa rivalidad entre Francia y España, entre los Valois y los Habsburgo, continuará durante todo el siglo XVI con el resto de los cuatro monarcas Valois que todavía van a suceder a Francisco I, y también con Felipe II, que es el sucesor de Carlos V y el que continúa la dinastía de los Habsburgo hasta 1600. Bien, el segundo factor a tener en cuenta es la permanencia de las guerras de religión en Francia. Las guerras de religión que estallan a mitad del siglo XVI, que se suceden en un número total de 8, de las cuales en vida de Catalina se suceden las 6 primeras, y digamos que los últimos 30 años de la vida de Catalina, cuando tiene un papel político importante, están totalmente condicionados por estas guerras de religión, como veremos en la segunda parte de la conferencia, de esta conferencia, no la del día próximo. El tercer elemento que permanece
en la vida de Catalina es su voluntad hasta la muerte de que la dinastía Valois se perpetúe en Francia. Un objetivo que fue para ella obsesivo, al que le dedicó todas sus fuerzas y que no consiguió, fracasó totalmente, porque a la muerte del último hijo rey Valois de Catalina le sucedería el primer Borbón de la dinastía francesa, que accedió al trono con el nombre de Enrique IV. A partir de ese momento ya se suceden los distintos reyes borbones en Francia y luego se extienden hasta España, que ya los estamos viendo, ¿no? El actual rey de España sigue siendo Borbón. Bien, Catalina, los 13 primeros años de su vida, nace en 1519 y muere en 1589, o sea que prácticamente su vida abarca todo el siglo XVI. Los 13 primeros años, desde el 19 hasta 1533, los pasa en Italia, los 10 primeros en Florencia y los 3 restantes en Roma. Su padre era Lorenzo II de Médicis, que es el padre de Catalina, que muere muy joven, muere al mes del nacimiento de Catalina, de una sífilis congénita que llevaba arrastrando desde hacía mucho tiempo, dado su afición a la vida alegre y con multitud de ligues por todas partes. Y su madre es Madeleine de la Tour d'Auvergne. Esta Madalena de la Tour es una noble francesa que procede de la región de Auvernia y que enlaza con las distintas dinastías reales francesas. Esta pobre muchacha muere cuando nace en el nacimiento de Catalina. O sea que Catalina de Médicis se queda prácticamente huérfana de padre y madre nada más nacer. Bien. Para acabar de situar al personaje de Catalina en medio de la casa de Médicis, os he traído aquí este pequeño, simple cronograma de la casa de Médicis, donde veis aquí arriba a la izquierda a Lorenzo el Magnífico, al que todos situáis, muerto en 1492, pero que es el gran promotor de la cultura y el arte renacentista en Florencia. Pues bien, Lorenzo II de Médicis es nieto de Lorenzo el Magnífico. Lo veis aquí. Y es duque de Urbino. Es duque de Urbino porque un tío suyo, Juan de Médicis, que accede al trono papal hacia 1515, como León X, este hombre se empeña en que la casa de Médicis tenga también cierto porte nobiliario y le compra a su sobrino Lorenzo II de Médicis el ducado de Urbino. Para eso obtiene el dinero con la venta de 30 capelos cardenalicios. En aquella época todos los puestos eclesiásticos y las bulas y tal se vendían, era un origen de dinero importante. Y el otro personaje importante dentro de los Médicis y que tiene gran importancia en la vida de Catalina de Médicis es este otro señor, Julio, que es también nieto de Lorenzo el Magnífico, pero es bastardo. Es hijo bastardo de otro de los hijos de un hermano de Lorenzo el Magnífico, Juliano de Médicis. A pesar de ser bastardo, este señor consiguió, gracias a la gran influencia que tenía en los Médicis en aquellos momentos, acceder al cardenalato. Era algo totalmente prohibido, que nadie bastardo ocupase un puesto importante dentro de la Iglesia, pero el señor Julio de Médicis lo consigue y aparece como cardenal Julio de Médicis. Y a la muerte de León X, después de un año y medio en que a León X le sucede en el papado Adriano de Utrecht, le sucede en 1523 el cardenal Julio, que accede al trono, accede al papado como Clemente VII y que tendrá también un papel muy importante en todo esto. Bien,
Bueno, esto es una imagen del Papa León X, del que ya hemos dicho lo más importante. Catalina, en los primeros 7 años, es acogida por 2 tías suyas de la familia de los Orsini, emparentada con los Médicis, y estas 2 nobles de la familia Orsini le dan una buena educación hasta los 7 años, el año 1527, en el que se produce la rebelión en Florencia de los republicanos florentinos que expulsan a los Médicis de Florencia. Y en ese momento, como la vida de Catalina peligra, puesto que los republicanos persiguen a toda la familia Médicis, Catalina es ingresada en el convento de Santa Annunziata di Murale y allí está durante 3 años, en los cuales recibe un buen trato y una magnífica educación. Catalina siempre dirá a lo largo de su vida que guarda un inmejorable recuerdo de su estancia de estos 3 años en este convento de Murale. Pero en 1529 Carlos V asedia Florencia intentando reponer a los Médicis en el trono. Y en ese momento los republicanos intentan eliminar a cualquier Médici que siga en Florencia, y la vida de Catalina peligra, está a punto de ser capturada por los republicanos y ser asesinada. Con lo cual, su tío bastardo Clemente VII la reclama para Roma y entonces se incorpora a la corte papal y los 3 últimos años los pasa junto a su tío Clemente VII en Roma, donde completa su educación y donde además pues es testigo de muchísimos hechos relevantes que ocurren en esa época, entre los cuales está el famoso saqueo de Roma por los lansquenetes de Carlos V, que después de no haber recibido su paga durante muchos meses asaltan Roma y hacen un auténtico saqueo, hasta el punto de que Clemente VII tiene que refugiarse en el castillo de Sant'Angelo para evitar su muerte. La posición, por tanto, de Clemente VII respecto a la confrontación que hay en esos momentos entre Francisco I y Carlos V es evidentemente en contra de Carlos V, que se las ha hecho pasar canutas refugiándose en el castillo de Sant'Angelo. De manera que entre las muchas proposiciones matrimoniales que recibe Clemente VII para casar a su sobrina Catalina de Médicis, elige la que le ofrece el rey Francisco I de Francia, que le propone casar a Catalina con su segundo hijo, Enrique, que en aquellos momentos era duque de Orleans. Este concierto, digamos que conviene a las 2 partes, a Clemente VII, porque ante el gran poder que exhibe Carlos V en toda Italia y el riesgo que hay, por decirlo así, de que caiga en manos de Carlos V, él opta por el bando de Francisco I. Y en segundo lugar, a Francisco I le interesa mucho el matrimonio porque Catalina de Médicis tiene una dote enorme que le promete el Papa a Francisco I, y Francisco I, digamos, está en las rocas en aquel momento. Acaba de pagar el rescate enorme que le había pedido Carlos V para liberarlo de su prisión en Madrid, y entonces no tiene un escudo. Entonces, esta dote de Catalina de Médicis que le promete Clemente VII es agua de mayo para Francisco I. Y además, como siguen en guerra Francisco I y Carlos V, precisamente en Italia, a Francisco I le interesa mucho, dentro de la alianza que está formando, contar con los acuerdos, digamos, con el poder del papado dentro de esa confrontación con Carlos V. Bueno, pues entonces se concierta la boda y en 1533, pues efectivamente se celebra la boda. Bueno, esta es una imagen de Catalina de Médicis
en la época en que llega a Francia, que os la he puesto aquí para que veáis lo exageradísimo del atuendo que lleva, que está lleno de perlas y de diamantes por todas partes, y además pues con pieles de armiño. Es decir, Catalina se desplaza a Francia con un pequeño séquito cuasi real, podríamos decir, y con mucho dinero, y digamos que ese es uno de los elementos que ella le permiten defenderse dentro de la corte francesa, porque ya dentro de un momento os contaré las dificultades que tiene Catalina dentro de la corona. Por su parte, el novio, Enrique de Valois, duque de Orleans, tiene también una historia anterior muy condicionante. Este pobre muchacho, que tiene en esos momentos la misma edad de Catalina, 13 años, había pasado 4 años preso en España como garantía de la liberación de su padre, porque Francisco I es liberado por Carlos V con la condición de que le pague una dote enorme, perdón, un rescate enorme, y que además se case, porque en esos momentos Francisco I es viudo de la reina de Orleans. Entonces, como es viudo, Carlos V le pone como condición, como otra condición importante, que se case con una hermana mayor suya, que es Leonor de Austria. Francisco I no está dispuesto a cumplir ninguna de esas dos obligaciones, y entonces los dos hijos, tanto Enrique, como su hermano mayor, el primogénito, que es Delfín de Francia, Francisco, que ha dejado en España como garantía de que va a cumplir con sus promesas, se pasan 4 años porque Francisco I no está dispuesto ni a pagar ni a casarse con Leonor de Austria. De modo que cuando Enrique de Valois vuelve a España tras ser liberado en Bayona, tiene 10 años y se ha pasado los 4 años últimos de su infancia en distintas prisiones de España. Es un muchacho, por tanto, que está ya tocado por esa circunstancia, tiene un carácter difícil, y eso va a resultar un inconveniente importante en la boda en el matrimonio con Catalina. La boda se celebró en Marsella. Esta es la imagen, una de las imágenes que hay de la boda de Catalina y Enrique Valois. A la derecha está Catalina, en el centro podéis ver al Papa Clemente VII, que es el que oficia la boda. A la izquierda está el novio, Enrique de Valois, y a la izquierda suya o detrás suya aparece la figura de Francisco I, ya tan conocida por su prominente nariz. Bien, este matrimonio entre Enrique y Catalina pues auspicia en sus primeros momentos un desenlace, podríamos decir que casi fatal, porque la alta nobleza francesa rechaza a la figura de Catalina debido a que, según ellos, es una plebeya, es italiana y además durante los primeros años no consigue estar embarazada y dar descendencia a la dinastía Valois. Para acabar de redondear la situación, aparece esta señora, Diana de Poitiers, que tiene un papel también fundamental en toda esta historia. Diana de Poitiers es una alta dama de la nobleza francesa, casada con un alto noble, y que en 1530, cuando es liberado Enrique de su prisión de Francia, de España, perdón, es la que se ocupa, porque no tiene madre, su madre Claudia de Orleans ha muerto ya hace unos años, entonces es huérfano también. Pues esta señora se ocupa, ya digo que tiene en esos momentos 12 años más que Enrique, y le hace de tutora, de manera que a partir de ese momento prácticamente vive a las faldas de esta señora, primero como su madre, pero resulta que al año
de esta viudez de Diana, Diana queda viuda al año de casarse, de ser liberado Enrique. A partir de ese momento, 1531, pues esa especie de maternidad subsidiaria que está ejerciendo Diana de Poitiers sobre Enrique va evolucionando y cuando Catalina en 1533, 2 años después, se casa con Enrique, pues resulta que Diana de Poitiers es la amante oficial de Enrique. Pero un amante que no es una señora cualquiera, es amante que la corte lo reconoce como tal. Es decir, Diana de Poitiers, que se mantuvo como amante oficial de Enrique II, ocupó las mayores posiciones en el rango en la corte francesa. Que cuando había comidas con los nobles, cuando hacían una entrada en una ciudad importante y tal, Diana de Poitiers desfilaba e iba al lado del rey, y en las comidas oficiales estaba al lado del rey, a su derecha, mientras que Catalina tenía que estar detrás de ellos, en un segundo plano. Lo cual podéis imaginaros el papelón que suponía eso, ¿no? Así que pasa el tiempo, pasan los años, y resulta que Catalina no hay manera de que conciba, no hay manera de que se quede embarazada, y eso va agravando sus problemas. Durante todo ese tiempo, Catalina se defiende, primero, no achantándose, es decir, esta situación de segundona que tiene que asumir, porque toda la corte acepta sin ningún miramiento que Diana de Poitiers pues es la compañera de su rey, esta situación no la echa para atrás. Y cuando, sin pretender ser la primera, porque en ningún momento lo pretende, ella sí que quiere hacer presencia suya ante los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, cuando hay entradas triunfales de los reyes en las grandes ciudades, en Lyon y en otras grandes ciudades, en Burdeos, desfilan primero Enrique y Diana de Poitiers y luego desfila con su pequeña corte Catalina de Médicis con ese boato que habéis visto en la figura anterior, exhibiendo su poderío, digamos, económico, con esas joyas, con esos... En segundo lugar, Catalina se defiende haciéndole la pelota, por decirlo así, a su suegro, Francisco I. Francisco I era, o fue un rey enormemente amante de la cultura italiana, la cultura renacentista, y dentro de su corte no había mucha gente realmente culta. Catalina era, en cierto modo, una excepción por la educación que había recibido, y con Catalina podía tener conversaciones de todos los tipos sobre arte, sobre cultura, etc. Hasta el punto de que en muchas ocasiones en que Francisco I, que era muy aficionado a la construcción de los castillos del Loire, habéis visto la publicidad que hay de los castillos del Loire, muchos de ellos fueron construidos por Francisco I. Y admitía que Catalina le diese consejos o su opinión artística sobre la manera de concebirlo, y digamos que Francisco I le tenía mucho respeto desde ese punto de vista. Ese fue un punto de apoyo importante de Catalina. El otro punto importante es la propia Diana de Poitiers, porque Catalina, que era una mujer, podríamos decir, notablemente inteligente, no voy a decir extraordinaria, pero sí, era una mujer notablemente inteligente y sobre todo con una perspicacia política muy singular. Probablemente lo había heredado a los 3 años que estuvo en la corte papal, donde las conjuras y toda esta historia se llevaban muy a flor de piel, Y entonces ella es consciente de que no puede ir contra Diana de Poitiers. Si va contra Diana de Poitiers está perdida. Es justo lo contrario de lo que hace Juana de Castilla o Juana la Loca con Felipe I el Hermoso, que
que como Felipe I el Hermoso tenía multitud de amantes, pues a la otra se la llevaban los demonios. En este caso no. En este caso Catalina acepta su situación, acepta la figura de Diana de Poitiers y se acerca a ella. Se acerca a ella y poco a poco resulta que tienen un punto de coincidencia, un punto de interés común. A Catalina le interesa no perder del todo a su marido y a Diana de Poitiers también le interesa lo mismo en su papel de amante oficial. Pero Diana de Poitiers tiene 12 años más que el rey y van pasando los años y claro, su belleza inicial, que según dicen las crónicas era proverbial, era una mujer muy admirada en toda Francia, pues ve que va envejeciendo y que el rey, que es mucho más joven que él, pues empieza a tener otras aventuras y de hecho ya había tenido una aventura con otra jovencita con la que tiene un hijo bastardo. Entonces Diana de Poitiers hace una política de insistir permanentemente a Enrique para que no se aleje de su mujer y para que mantenga relaciones frecuentes con ella para propiciar el embarazo y la descendencia necesaria. Bueno, Diana de Poitiers, se me ha olvidado decirlo, pero lo digo ahora rápidamente, llegó a tener tal importancia y tal predicamento en... Esto no quiere... que Enrique le llegó a conceder una residencia oficial en el Palacio Castillo de Anet, que ofrece aquí. Durante toda su vida, hasta que murió Enrique, ella tuvo aquí su corte privada y casi era la segunda corte real, porque cada vez que podía Enrique II se largaba al Castillo de Anet a pasar un fin de semana o unas vacaciones amplias con su amante. Bueno. Hay otra circunstancia fundamental en toda esta historia y es que 3 años después de la boda de Enrique y Catalina muere su hermano Francisco, el que había compartido prisión con él en España y que era el delfín de Francia, el heredero cuando muriese Francisco I, todavía gobernando. Entonces esa circunstancia automáticamente sitúa a Enrique como nuevo delfín de Francia, puesto que ha muerto su hermano mayor. Y en esos momentos, pues Catalina pasa, sin que nadie lo pudiese sospechar en ese momento, a ser la reina consorte y probablemente llegará a ser reina de Francia cuando su marido lo sea, ¿no? Este es un momento difícil para Catalina, uno de los muchos que tendrá, porque resulta que el príncipe Francisco ha muerto después de beber agua helada al final de un juego de pelota. Es una circunstancia que recordará muchísimo la muerte de Felipe el Hermoso en Burgos, también con la misma historia. Y lo mismo que sucedió con Felipe el Hermoso, pues sucede ahora con la muerte de Francisco de Valois, que hay una parte de la nobleza francesa que rápidamente dice que no ha muerto por eso, no ha muerto del enfriamiento y colapso provocada por ese agua, sino que ha sido envenenado. Y rápidamente, como en esos momentos interesa echarle la culpa a alguien, ¿cuál es el gran enemigo de Francia en esos momentos? Pues Carlos V. Así que un criado que estaba a las órdenes de Francisco y que era el que le había dado el agua a beber, pues es torturado y confiesa que sí, que él ha envenenado al príncipe por indicación de Carlos V. Cuando todo esto llega a oídos de Carlos V, pues evidentemente Carlos V dice que no tiene nada que ver con esta historia y que los únicos beneficiarios de ese suceso son el príncipe Enrique y Catalina de Médicis. Y como además Catalina de Médicis es italiana y viene precedida por la fama de envenenadores de los italianos, con la historia de los Borgia y todo eso, pues evidentemente ahí aparece una mancha negra en la historia de Catalina. Catalina, por otra parte, llevaba entre su séquito a dos personajes que al menos uno sonará, Nostradamus,
el famoso de las profecías de Nostradamus, que era un vidente al servicio de Catalina de Médicis, uno de los que utilizará para que le diga si va a ser madre o no, si está embarazada o no, puesto que es un señor que prevé o que predice el futuro, ¿no? Pero eso no lo pudo predecir nunca. Y otro de los acompañantes permanentes es este Cosimo Ruggeri, un astrólogo y nigromante al servicio de Catalina de Médicis. Este señor dice la leyenda contra Catalina que tenía un laboratorio de venenos secretos en los cuales se elaboraban unos venenos muy especiales que no dejaban ningún resto, es decir, que eran fulminantes y nadie se enteraba. Bueno, pues con todo este acompañamiento, evidentemente, Catalina, aunque finalmente se libró porque los médicos reales atestiguaron que la muerte no había sido por envenenamiento, pero aparece esta primera nota que luego se repetirá numerosas veces. Cada vez que muere alguien más o menos relacionado con la vida de Catalina, le adjudican que lo ha matado o lo ha envenenado, ¿no?, por estos señores. Bien. Catalina intenta de todo para quedarse embarazada durante 11 años, hasta 1544, sin conseguirlo. Y finalmente en 1544 consigue tener el primer hijo gracias a la intervención fundamentalmente del médico real, que ya muy preocupados porque han pasado 11 años sin descendencia, pues procede a una revisión, se mete, digamos, en medio del tema, también llamado por Diana de Poitiers, que también está muy en el tema, y le ha aconsejado a Catalina de Médicis determinadas maniobras o cuestiones de cómo hacer el amor, etcétera, etcétera, ¿no?, que por lo visto pues parece que eran bastante torpes tanto Enrique como Catalina. Aparte de eso, el médico real descubre que hay un defecto fisiológico entre los dos y que a la hora de acoplarse pues dificulta o imposibilita prácticamente el que se quede embarazada. Y en ese momento, pues cuando se eliminan esas dificultades, pues Catalina empieza a parir hijos uno detrás de otro y da a luz 10 hijos en 12 años. O sea que parece claro que el problema estaba donde el médico real había dicho, ¿no? El primero que nace es Francisco en 1544, este muchachito que veis aquí, que llegará al trono como Francisco II Valois. Luego le sucede en 1545 Isabel de Valois, que es la que se casará con 14 años con Felipe II de España, la segunda mujer de Felipe II. El tercer hijo es Claudia de Valois, que la casan con el heredero de Lorena. Lorena en esos momentos no formaba parte del territorio de Francia, pero dentro de la política de expansión que llevaban la monarquía francesa, les interesa mucho empezar a colocar a sus peones aquí y allá. De manera que Claudia es también un matrimonio estratégico dentro de esa política. Luego, posteriormente, Lorena se incorporará a Francia. El cuarto hijo es Luis, este muchachito que veis aquí, de un retrato sacado del libro de horas de Catalina, pero que murió con 1 año y poco. Después nace Carlos, que será rey con el nombre de Carlos IX. Este gobernará durante 14 años a la sombra de su madre. Después le vendrá Enrique III, que a la muerte de Carlos IX gobernará otros 14 años, los últimos 14 años de la vida de Catalina. Y después aparece Margarita de Valois, más conocida universalmente como la reina Margot. Esta la casó su madre con Enrique de Navarra, que era en esos momentos el heredero del reino de Navarra, y que sería a la postre el primer Borbón,
cómo sigue la historia, aunque no tengáis... O sea, estábamos en que había nacido Margarita de Valois. A Margarita de Valois todavía le sigue otro muchacho que recibe el nombre de Francisco Hércules, y que también tendrá un papel importante en el reinado de su hermano Enrique III, y finalmente tuvo en 1559 a dos gemelas que murieron a los pocos meses o al mes de haber nacido. De manera que de los 10 hijos que tuvo Catalina, 7 siguieron vivos y 3 pues, prácticamente no tuvieron ningún papel. Bien, en medio de todo esto, mientras va pariendo hijos uno detrás de otro, en 1547 muere Francisco I, que seguía reinando y por lo tanto sube al trono Enrique, con el nombre de Enrique II, el marido de Catalina. Cuando Enrique II sube al trono, sigue la misma política o intenta seguir la misma política de su padre. Es decir, su padre Francisco sigue enfrentado con la monarquía española, aunque ya en esos momentos está Felipe II como heredero de Carlos V, y se enfrenta con él primero en el norte de Italia y después en los Países Bajos. Digamos que los elementos fundamentales de la monarquía o del reinado de Enrique II son, primero, que sigue el enfrentamiento con la monarquía Habsburgo. En segundo lugar, se produce en esos momentos un hecho trascendental también, que es la incorporación de la familia de Guisa, los duques de Guisa, a la corte real. Los Guisa eran una familia procedente de Lorena que a finales del siglo XV se instalan en el norte de Francia. De hecho, al norte de París hay una pequeña ciudad llamada Guisa, que era propiedad suya, Guise en francés, y Enrique II se hace muy amigo de Francisco de Guisa. Y Francisco de Guisa entonces es nombrado duque de Guisa por Enrique II. Y al mismo tiempo un hermano suyo, Carlos, es nombrado por Enrique II cardenal de Lorena. Aunque era cardenal de Lorena porque procedía de la Lorena, pero que es también de la familia Guisa. Entonces, ese movimiento va a hacer que los Guisa, que hasta entonces no tenían ningún papel en la corte francesa, se incorporen y ocupen puestos importantes. Ese, como digo, es un elemento sustancial durante el reinado de Irán. Pero al tiempo ocurre que Enrique II ha trasladado su campo de acción bélica del norte de Italia al norte de Francia, en la zona de los Países Bajos. El cambio de escenario le cuesta a Enrique II perder gran parte de las ventajas que había obtenido. Primero, en 1557 pierde la batalla de San Quintín. San Quintín es una población actualmente francesa, pero que en aquellos momentos estaba justo en la frontera con la actual Bélgica, cerca de Lille. Y ahí, en esa batalla, en la que Enrique II de alguna manera está entrando en los conflictos territoriales que tiene el rey Felipe II con los Países Bajos, irrumpe ahí como elefante en cacharrería. Le dan un sopapo en la batalla de San Quintín en 1557, donde además los españoles apresan a sus dos grandes jefes militares, a Anne de Montmorency, que era el condestable, el jefe máximo del ejército francés, es hecho preso, y también es hecho preso un sobrino suyo que tiene un protagonismo importantísimo en lo que resta de historia, que es el mariscal Gaspar de Coligny.
perdón, el almirante, no mariscal, almirante, era jefe de las fuerzas navales francesas. Los dos son apresados, por lo tanto el rey se queda prácticamente sin cabezas al frente de su ejército, aparte de que le han zurrado bien, y al año siguiente ocurre el asedio de una plaza fuerte importantísima, que es tomada también por los españoles, y entonces Enrique II, que está desarbolado, no tiene más remedio que firmar la que se conoce como la Paz de Cateau-Cambrésis. No sé si os suena, en 1559 se firma la Paz de Cateau-Cambrésis. Entonces, esa paz no solamente la firma Enrique con Felipe II, sino que además es una paz, por decirlo así, europea. La firma también Enrique VIII de Inglaterra, que muere poco después de firmar la Paz de Cateau-Cambrésis, y la firma el papado, la firma Francisco, el entonces emperador del Imperio Romano Germánico. Y digamos que ese es un acto, la Paz de Cateau-Cambrésis, en la que acaban 50 años de guerras europeas que se han ido produciendo entre los distintos territorios, todos con ambiciones territoriales. Yo te quiero comer esto, tú me quieres comer lo otro, etc. Acaba eso y ese enfrentamiento bélico entre países, entre naciones, se va a trasladar al interior de Francia en forma de guerras de religión. Guerras de religión que también tienen una cierta trascendencia exterior, pero no desde luego con el ámbito que han tenido anteriormente, ¿no? Entonces, para consolidar esa paz de Cateau-Cambrésis, Catalina negocia en esos momentos la boda de su segunda hija, Isabel de Valois, con el rey Felipe II. Es decir, que ella entiende que si se quiere llegar a un estado de paz real, de alguna manera hay que consolidar mediante un matrimonio a los dos grandes contrincantes, a Francia y a los Habsburgo, España fundamentalmente, ¿no? Entonces, la boda se celebra en París en el mismo 1559 por poderes. Felipe II, siguiendo su costumbre habitual, no hace acto de presencia, manda como representante al duque de Alba, y se produce la boda por poderes en París, representando el duque de Alba a Felipe II. Y al mismo tiempo, Enrique II quiere, digamos, poner un broche de oro a la paz de Cateau-Cambrésis y organiza un gran torneo, una gran fiesta a la que son invitados todos los magnates europeos, y organiza un torneo en el que participa él mismo, porque era Enrique, digamos que entre sus características estaba también el lucir que era él un gran guerrero, y reta al combate, a un combate tradicional de los torneos medievales como Naivanjo y todos esos, ¿no? Pues seguían en la misma, ¿no? Entonces, en el combate cita como contrincante a uno de los componentes de su guardia personal, que es el caballero Montgomery, un escocés que estaba, digamos, incorporado. Había bastantes escoceses en la guardia personal de Enrique, ¿no? Escoceses que venían precisamente de Escocia porque Escocia estaba en manos de María Estuardo en aquellos momentos, y era también católica. Con la mala suerte de que en ese torneo el caballero Montgomery le clava la lanza en el yelmo a Enrique II, le entra una astilla por el ojo derecho, y que le llega hasta el cerebro. Y a pesar de que el cirujano real, que era un experto extraordinario, un gran conocedor de la anatomía, intenta salvarle la vida,
pues muere a los 10 días después de enormes sufrimientos de Enrique II, un pintor francés llamado François Barthélemy, pero que es en el siglo XIX. No responde para nada a la realidad. Es una recreación de este pintor Barthélemy, que ha querido presentarnos aquí a los dos principales personajes que van a enfrentarse a partir de ese momento con las guerras de religión. A la derecha, vamos a ver si quiere salir el puntero, a la derecha tenéis a este señor tan emperifollado. Este es el duque de Guisa, Francisco I duque de Guisa, católico recalcitrante, es decir, católico fanático, y es el comandante o el principal líder de los católicos franceses. A su lado aparece, o el pintor ha representado a Catalina, ya en su atuendo habitual de viuda de Francia, siempre vestirá de negro a partir de ese momento hasta su muerte. Además, Catalina no se volvió a casar ni tuvo absolutamente ningún lío amoroso con nadie. En ese sentido fue, podríamos decir, una viuda ejemplar, ¿no? Pero bueno. Y enfrente del duque de Guisa aparece este otro caballero. Fijaos que la composición es casi el de un duelo del oeste, ¿no? Es decir, solo les faltan las pistolas y ponerse a disparar, ¿no? Este que está enfrente del duque de Guisa es el jefe de los hugonotes, de los calvinistas franceses, es el almirante Coligny. Este almirante Coligny, junto con el príncipe de Condé, serán los dos grandes líderes caudillos de los hugonotes franceses, y lo que ha querido representar el pintor aquí es que a partir de ese momento de la muerte de Enrique II van a enfrentarse permanentemente. De hecho, 4 años después de este momento de la muerte de Enrique II, el duque de Guisa morirá asesinado por esbirros de Coligny. Y unos cuantos años después morirá Coligny asesinado por orden del segundo, no por orden, sino que realmente lo mató él. El hijo del primer duque de Guisa, el segundo duque de Guisa, Enrique, mata a Coligny durante los sucesos de la noche de San Bartolomé. Pero bueno, como eso lo veremos el próximo jueves, no me voy a detener más tiempo en él. Vayamos entonces con el tema de Carlos IX y su regencia. Carlos IX tiene 9 años, no puede ser rey, hay que buscar un regente. Y según los usos y costumbres de la monarquía francesa, corresponde ser regente al príncipe de la sangre, o sea, los que sean herederos de la dinastía Capeto, al príncipe de la sangre que esté más cercano en la línea de sucesión. Pues da la casualidad de que en ese momento el que está más cercano en la línea de sucesión es este señor Antonio de Borbón-Vendôme, que se ha casado, o se acaba de casar, bueno, ya hacía años que estaba casado, con Juana de Albret, reina de Navarra y hugonote recalcitrante. Es decir, que aunque Antonio de Borbón, cuando se casa con Juana de Albret, seguía siendo católico, al poco tiempo se convierte al calvinismo. Y entonces, lo que se viene encima es que el regente de Francia va a ser un hugonote, Antonio de Borbón. Y eso a Catalina le pone los pelos de punta, porque Catalina, aunque no era católica fanática como los Guisa, pero sí se mantuvo en la religión católica toda su vida. Y era defensora de los principios católicos, aunque también aceptaba que los que tenían creencia hugonote tenían ciertos derechos y había que respetarles, ¿no? Pero de ninguna manera quería que el regente fuese Antonio de Borbón. De manera que lo que hace Catalina en ese momento es buscarse un ardid que consiste en que en los el último año de Enrique II, cuando ya ha firmado la paz de Cateau-Cambrésis, ha habido unos encuentros, unos enfrentamientos armados muy importantes entre hugonotes y católicos.
Y en uno de ellos, en el asedio de Amboise, que se llama, había sido prisionero este señorito llamado Luis I de Borbón, príncipe de Condé. Este príncipe de Condé es hermano de Antonio de Borbón, el que iba a ser regente, y es otro de los dirigentes hugonotes junto con Coligny. Este señor, aparte de haber sido prisionero, apresado en el sitio de Amboise, es condenado a muerte por desobedecer las órdenes del rey, que le habían ordenado que de ninguna manera podía meterse en esos líos. Entonces Catalina, de manera muy inteligente, llama a capítulo a Antonio de Borbón y le dice que si renuncia a la regencia, ella liberará a su hermano príncipe de Condé. Y efectivamente, pues Antonio de Borbón acepta el trato y lo libera. Con lo cual, mediante ese ardid, Catalina consigue acceder a la regencia de Francia. Su hijo Carlos IX será rey cuando llegue a la edad correspondiente, pero la regencia la va a corresponder a ella. Ella va a ser la que dirija los destinos del reino mientras su hijo sea menor de edad. Catalina, una de las primeras cosas que hace como regente es nombrar como canciller de Francia a este señor, Michel de l'Hôpital. Este es un personaje muy inteligente, con una formación extraordinaria y que a lo largo de su vida se mantendrá fiel a Catalina y diseñará con ella prácticamente toda la política contra los hugonotes durante todas las guerras de religión. Bien. Lo primero que hacen estos dos, Catalina y Michel de l'Hôpital, es estar de acuerdo en que Francia está al borde de una guerra civil permanente que les va a costar ni se sabe el qué, porque se van a acabar matando todo. Y entonces Catalina y Michel de l'Hôpital tratan de llegar a un acuerdo entre ambas facciones y se les ocurre convocar una conferencia en la que haya representación de católicos, representación de los principales, católicos y protestantes, hugonotes, y que se pongan de acuerdo en unos mínimos para cesar la lucha bélica entre los dos bandos y que por lo menos haya un mínimo respeto entre los dos. Esa conferencia de Poissy, esta es la conferencia de Poissy en 1561, el primer año de la regencia de Catalina, y en esta conferencia, en la que tenían muchas esperanzas Catalina y Michel de l'Hôpital, pues resulta que el resultado final es justamente lo contrario de lo que pretendían. Aquí otro pintor francés, Robert Fleury, también en el siglo XIX ha querido representar la escena crucial o más importante de la conferencia de Poissy, que es la siguiente. Aquí, como veis, está presidiendo la conferencia Catalina, que está haciendo de regente, con su hijo Carlos IX, menor de edad, a su derecha, y detrás de ella veis este personaje calvo y con una barbita un poco pronunciada, que es Michel de l'Hôpital, su consejero. A la izquierda veis este personaje estirado y vestido de negro, con la mano en este gesto. Este señor es Teodoro de Bes, y este señor Teodoro de Bes es la máxima autoridad religiosa de los hugonotes franceses. En realidad la mano derecha de Calvino, que todavía sigue vivo porque hasta 1564 no muere en Ginebra. Ya en ese momento Calvino ha conseguido desbancar la República de Ginebra, que era una república democrática en la que se elegían los representantes y tal, ya ha establecido una auténtica autocracia en Ginebra. Es decir, Calvino gobierna Ginebra con un catecismo suyo. Es decir, que las leyes de la República de Ginebra se echan a un lado y hay un catecismo en el que Calvino dice todo lo que establece cómo se tiene que gobernar todo el territorio de Ginebra. Pues bien, este Teodoro de Bes es la mano derecha de Calvino y tiene frecuentes reuniones con él. Entonces,
Lo que el cuadro representa es un momento crucial de la conferencia de Poissy, cuando se están discutiendo distintas diferencias entre calvinistas y hugonotes. Estamos en un momento en el que se está terminando el Concilio de Trento, que, como sabéis, es el concilio que establece los principios de la Contrarreforma. De las muchas cuestiones que se discuten en el Concilio de Trento, hay dos que afectan fundamentalmente a los hugonotes. La primera es la infalibilidad del Papa, que no lo aceptan de ninguna manera, y la segunda es el carácter del sacramento de la Eucaristía. Entonces, que los católicos, o el Concilio de Trento, establece que en la Eucaristía realmente se transustancia el pan en el cuerpo de Cristo y la sangre, y el vino en la sangre, etcétera. Eso no lo admiten de ninguna manera los hugonotes. Pero en vez de, digamos, obviar esas cuestiones y centrarse en otras principales, Teodoro de Bez en este momento está diciendo que creer que en el sacramento de la Eucaristía existe esa transustanciación es tan irreal y tan fantasioso como creer que Él está volando por los cielos cuando está con los pies en el suelo. Esa declaración que hace de manera ampulosa provoca automáticamente una reacción de este señor que está aquí enfrente, que es el cardenal Hipólito d'Este, de la Casa d'Este, que acaba de venir de Roma y que se levanta irritado y le dice que él y todo lo que le acompañan, son todos estos que van vestidos de negro, con los hugonotes, todos son unos herejes merecedores de la hoguera. Por tanto, podéis suponer que a partir de ese momento las posibilidades de conciliación son cero patatero. Hemos entrado en el periodo de las guerras de religión. Guerras de religión que empiezan al año siguiente, que sucederán durante 40 años hasta 1599, en el que Enrique IV, con el Edicto de Nantes, eliminará y tendrá la última guerra. Las 6 primeras guerras de religión las sufre Catalina, o suceden durante el reinado de Catalina, y ella tiene una participación muy importante en todas ellas, siempre en un papel de conciliación, porque las guerras siempre se producen por unas acciones unilaterales de los Guisa o de Coligny o del príncipe de Condé, de los hugonotes en general. La primera guerra de religión empieza en marzo de 1562 con la llamada matanza de Guasí, en la que una patrulla comandada por el duque de Guisa asalta un almacén donde los hugonotes están oficiando sus oficios de la palabra, de la Biblia, etcétera, y matan a todos los que pueden, a espadazos y arcabuzazos y tal. La leyenda hugonote dirá que en ese acto murieron más de 1000, cosa totalmente falsa, porque la reunión no había convocado a más de 200 o 250. Mataron a muchísimos, pero desde luego muy lejos de eso. Y en esta primera guerra de religión, 2 hechos importantes que se suceden son que en el sitio de Rouen, una ciudad hugonote, muere Antonio de Borbón, el que iba a ser regente y el que es heredero en el caso de que los Valois no tengan descendencia masculina. Al morir Antonio de Borbón, queda su hijo Enrique de Navarra como primer Borbón en la línea de sucesión, y eso tendrá consecuencias muy importantes. Y el segundo hecho importante es que en febrero de 1563, en el sitio de Orleans, otra ciudad también sitiada por los católicos y de mayoría hugonote, es asesinado Francisco el duque de Guisa. Este episodio se acaba con el edicto de Amboise, una paz que promueve Catalina, que consigue a duras penas llegar a un armisticio y de que depongan las armas de momento. Entonces, a continuación, en los 2 años siguientes, 1564 y 65, Catalina organiza una
gran gira por las principales ciudades de Francia, porque ella se da cuenta de que el poder real en el resto de Francia, salvo en París, está debilitándose muchísimo. Es decir, que el rey queda muy lejos, los hugonotes están haciendo una actuación permanente contraria o contra el rey, y hay que cortocircuitar esas actuaciones. De manera que Catalina coge a su hijo, que sigue siendo menor de edad, y se pasean por toda Francia de un sitio a otro. En cada uno de los sitios, los principales de la ciudad, los gobernantes, le plantean sus reivindicaciones, lo que se llaman los cuadernos de demanda, etcétera, y ella promete que los va a tener en cuenta, etcétera. Y al final de ese tour, Catalina tiene la famosa encuentro de Bayona en 1565, que es, en la historia española se le llaman las vistas de Bayona, y es un encuentro que Catalina pretendía tener con Felipe II de España para, digamos, ponerse de acuerdo en una serie de demandas permanentes y de protestas que Felipe II estaba emitiendo a través de su embajador en Francia. Bien, Felipe II otra vez no vuelve a hacer acto de presencia, sino que envía como representantes a su mujer, Isabel de Valois, que es la hija de Catalina, y también al duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo. En esa reunión, que dura varios días, Fernando Álvarez de Toledo le transmite su recia protesta a Catalina sobre multitud de cuestiones, pero fundamentalmente tres. La primera, le exige que cesen las excursiones de barcos franceses llenos de hugonotes que se dirigen a la Florida, al territorio de la Florida en América, a colonizarlo. La Florida era un territorio español en aquel momento, pero un territorio enorme, con lo cual digamos que había tierra para todos. Y Coligny, en su función de almirante y desde el puerto de La Rochelle en el Atlántico, mandaba cada vez que podía barcos llenos de hugonotes a que fuesen colonizando la Florida. Era una manera de ampliar los territorios de Francia y al mismo tiempo de ampliar la influencia de los hugonotes. La segunda protesta firme del duque de Alba es que cesen también de inmediato las acciones corsarias de barcos franceses contra los barcos españoles que vienen con cargamentos muy valiosos de América. Es decir, que Coligny, el almirante Coligny, ese líder hugonote, desde La Rochelle mantiene una acción de barcos corsarios que además es uno de sus elementos de riqueza y de aprovisionamiento, con lo cual está financiando también a los hugonotes. Y la tercera demanda del duque de Alba es que elimine el edicto de Amboise, que ha puesto la paz, entre paréntesis, entre hugonotes y tal. Evidentemente, Catalina no sabe cómo salir de ese entuerto, le promete que hará todo lo posible, pero le dice también que no todo está en su mano, de manera que esa reunión importante acaba, digamos, en veremos a ver. La Segunda Guerra de Religión se inicia al año siguiente, en 1567, y tiene como origen, como desencadenante, la guerra entre España y los Países Bajos. El duque de Alba se desplaza entonces a los Países Bajos para luchar contra los flamencos, también de religión calvinista, y en ese momento el almirante Coligny pretende que el ejército francés luche junto a los protestantes flamencos. Evidentemente Catalina se niega en redondo. Y ese es el origen de la Segunda Guerra de Religión, que no dura mucho, no llega a un año, porque se acaba con la paz de Longjumeau, porque los dos bandos están agotados y sin recursos, y se vuelve al edicto de Amboise sin restricciones. La Tercera Guerra de Religión, bueno, pues estoy metiendo un rollo que no sé si... La Tercera Guerra de Religión se produce porque al año siguiente o meses siguientes los hugonotes se niegan a cumplir los compromisos que habían adquirido en la paz de Longjumeau, y se niegan a devolver las plazas fuertes que habían conquistado durante la anterior Segunda Guerra.
En estos momentos, además, muere Isabel de Valois y la alianza con España, la ayuda que recibía Catalina desde España con Felipe II, se tambalea. Coligny se desplaza al sur de Francia, se refugia en la corte de Navarra con Juana de Albret y se le unen Enrique de Navarra, el hijo de Juana de Albret, que es el heredero de Navarra y que también es un hugonote principal, y Enrique Condé, que es el príncipe de Condé, que había sido la moneda de cambio para la regencia de Catalina. Entonces, con ese movimiento, prácticamente toda la costa oeste francesa se la adueñan los hugonotes, con su punto principal en La Rochelle, que es un puerto con una fortificación extraordinaria que nunca pudieron tomar. Y todo eso se acaba en 1570 con la Paz de Saint-Germain, a propuesta otra vez de Catalina, que reinstaura la libertad de conciencia y de culto y concede a La Rochelle y a otras ciudades que sean plazas francas. Bien, llegados a este punto, Catalina ya no sabe qué hacer, porque es que a pesar de que ella promueve una paz detrás de otra, pues al final siempre vuelven a las andadas. Y entonces se le ocurre que quizá la única salida de todo esto sea unir matrimonialmente a hugonotes y católicos mediante la boda de Enrique de Navarra, que es el heredero Borbón en el caso de que los Valois no tengan descendencia masculina, casar a Enrique de Navarra con su hija Margarita, Margot. Juana de Albret se niega en principio, dice que ni hablar, que aquello no, que cómo se van a casar un hugonote y una católica, ¿no? Pero Catalina insiste durante más de un año y al final pues consigue doblegar la voluntad de Juana de Albret, que accede hacia el mes de mayo de ese año, de 1572, a que se celebre la boda. Se concierta la boda para agosto de ese año y eso es lo que propicia. La boda se celebró finalmente el 18 de agosto entre Carlos IX, que es este señorito de aquí, y la reina Margot. Y esto, que iba a ser el principio de la conciliación entre hugonotes y católicos, por una serie de circunstancias que explicaremos en la conferencia próxima, no porque quiera dejaros en la duda, sino porque es muy complicado, ¿no? Esto, que iba a ser un hecho de conciliación, provoca una matanza, la conocida matanza como de la noche de San Bartolomé, que eso lo constituye entonces la cuarta guerra de religión, que dura 2 años. Poco después, en el 74, pues resulta que el príncipe de Condé y Enrique de Navarra, que estaban presos en el Palacio del Louvre desde la noche de San Bartolomé, les habían obligado a convertirse al catolicismo para no matarlos. Y claro, dijeron, amén, lo que usted diga, ¿no? Estaban presos en el Louvre y entonces consiguen escaparse. Ese es el origen de la Quinta Guerra de Religión, al mismo tiempo que el príncipe de Condé pide ayuda al conde del Palatinado, al conde palatino, que moviliza un ejército de mercenarios alemanes. En esos momentos ya Alemania es prácticamente luterana, y para acabar de redondear el tema, en mayo de ese año muere Carlos IX, muere de una tuberculosis que llevaba arrastrada desde muchos años, con lo cual hay una situación, digamos, a esas alturas ya Carlos IX era rey, Catalina había dejado de ser regente, pero seguía siendo una persona muy influyente. De hecho, durante todo el reinado de Carlos IX, prácticamente quien dirigió, quien llevó las riendas del poder fue Catalina, con Michel de l'Hospital, su canciller.
Entonces todo esto acaba con una nueva paz, que es el Edicto de Beaulieu, pero que es una paz, digamos, tremendamente favorable a los hugonotes y muy negativa para los católicos. Es humillante porque es un gran triunfo de los hugonotes, hasta el punto de que se concede a los hugonotes la posesión de 8 plazas fuertes en toda Francia. 8. Y además, Francia tiene que pagar a los mercenarios alemanes movilizados por el conde Palatinado, tiene que pagar lo que había costado aquello, le concede al conde Palatino muchas propiedades en Francia y una asignación de 40.000 libras anuales, y además, para acabar de bajarse los pantalones, Enrique de Navarra es nombrado lugarteniente de la Guyena. Guyena es una región del sur de Francia, próxima al Languedoc, de fuerte influencia hugonote, con lo cual, evidentemente, los hugonotes están en la gloria. Bien, ha muerto el rey, Carlos IX. ¿Y qué ha pasado entonces con la sucesión? Pues en la sucesión va a sucederle su hermano Enrique III. Enrique III, un rey estrambótico, como veremos ahora, que, digamos, no hizo más que barbaridades a lo largo de su reinado. Y Catalina no sabía cómo enmendar los errores uno detrás de otro. En el momento en que muere Carlos IX, resulta que Enrique es rey de Polonia. Otra historia estrambótica aquí. Resulta que el reinado de Polonia-Lituania, que en aquellos momentos era una unidad política, se queda sin herederos. Le pasa lo mismo que a los Valois. Se muere el rey sin ninguna descendencia masculina, el trono queda vacante y entonces Catalina mueve los hilos, paga también fuertes indemnizaciones y consigue que su hijo Enrique, que había sido siempre su preferido, y que Enrique quería que fuese rey, Catalina quería que fuese rey a toda costa, consigue para él el trono de Polonia-Lituania. Entonces Enrique, que es el que tiene que suceder a su hermano que acaba de fallecer, está en esos momentos en Polonia. Automáticamente Catalina le llama y le dice que tiene que renunciar al reinado de Polonia y reintegrarse a Francia para ser el heredero. Este señorito, y con eso ya podéis ver la catadura que tenía, no se le ocurre otra cosa más que presentar efectivamente su renuncia al trono de Polonia por escrito, pero a renglón seguido en 24 horas, con la pequeña corte de aduladores que había llevado de Francia, arrambla con las joyas de la corona y el tesoro de Polonia, se larga y aterriza en Venecia con todos esos cortesanos y se pasa la vida padre durante una serie de meses en un palacete en Venecia, gastándose los dineros de la corona polaca. A continuación, cuando se lo gastan todo, empiezan a pedir créditos de los banqueros y tal. Él, principio era heredero de la corona de Francia, con lo cual le conceden dinero hasta que llega un momento en que ya dice, hasta aquí hemos llegado. Porque eso dura casi un año. Y entre tanto Catalina, con el trono de Francia vacante, reclamándole que tienes que venir, pero claro, por más emisarios que le enviaba, el otro decía que ni pun, hasta que ya acumula tal cantidad de deuda que no tiene más remedio que aceptar, a cambio de que su madre pague todas esas deudas, él volverá a Francia y se hace cargo del trono. Bien, se hace cargo del trono, pero maldita la hora en que se hace cargo del trono, porque lo primero que hace este tipo, que veis aquí en esta imagen, vestía de una manera totalmente estrambótica, bueno, para la época tampoco lo era tanto, pero ahora, tanto como llevar miriñaque, pues ya le vale, ¿no? Y se junta, o el mismo hace de la corte con una serie de jovencitos guapitos todos que le llaman los mignons, los favoritos. Y esos mignons, que además de ser guapitos y vestir de manera estrambótica como él, son todos grandes espadachines, es decir, que como se metían muchos con ellos,
había frecuentes duelos entre unos y otros y eran famosos porque mataban, claro, como en la época de los mosqueteros, duelo por aquí, espadazo por allá, etc. Bien, pero esos miñón no solamente eran un divertimento del rey, sino que además les coloca en los puestos principales de la gobernanza del reino. Le hace canciller y todos los puestos principales para los favoritos. ¿Y qué hacen los favoritos y sus familiares? Robar y robar y robar. Con lo cual, en poco tiempo, digamos que la monarquía francesa aparece ante sus ciudadanos como algo desechable. Echa por tierra todo el honor y el respeto de los ciudadanos franceses. Porque además, este señor tenía una personalidad dual, al mismo tiempo que organizaba unas bacanales, unas fiestas tremendas en París, que eran el escándalo de todo París, porque bueno, se podía hacer películas pornográficas con lo que organizaban en esas fiestas, ¿no? Y se gastaban todos los dineros del reino, evidentemente. Y a continuación le entraban grandes crisis de arrepentimiento, porque resulta que era creyente y no quería condenarse. Y en esas crisis de arrepentimiento, pues resulta que organizaba otro espectáculo casi peor que los anteriores, porque desfilaba por las calles de París con sus muchachos, flagelándose como en la Semana Santa en España antiguamente. Con lo cual, claro, el espectáculo ante los franceses, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Catalina no hacía más que enmendar una barbaridad detrás de otra con este señorito. Bien, no nos da tiempo de desarrollar esto en profundidad. La sexta y última guerra de religión que tuvo que padecer Catalina, esta guerra es la conocida como Guerra de los Tres Enriques, porque se enfrentan en ella el rey Enrique III, Enrique el segundo duque de Guisa y Enrique de Navarra, que ya es mayorcito y ya se ha integrado como elemento importante dentro de la guerra entre hugonotes y católicos. Esta guerra dura hasta septiembre de 1577, que se acaba con la paz de Bergerac y el edicto de Poitiers. Bien, como no me da tiempo de desarrollarlo todo, vamos rápidamente a daros unas pinceladas de lo que ocurre en todos estos años hasta la muerte de Catalina. En medio, por si no fuera poco, el desaguisado que organiza Enrique III en Francia, el rey, su hermano Francisco Hércules, duque de Alençon, que es este señorito que hay aquí, pues resulta que le está reclamando a su madre, que también tiene derecho a ser rey. A ver, todos mis hermanos han sido reyes y yo aquí y nada. Catalina, como primer movimiento, lo que hace es intentar negociar la boda de este señor con Isabel I de Inglaterra, nada menos. Y claro, Isabel I está ya en Inglaterra, es totalmente anglicana ya, después de la muerte de Enrique VIII, y pues primero se lo toma como a broma, ¿no? Pero de repente ella piensa que como está manteniendo una guerra feroz con María Estuardo, que es entonces, en esos momentos es la reina de Escocia, y María Estuardo es católica, digamos romana, adicta a la doctrina papal, pues Isabel dice, hombre, uno de los apoyos fundamentales que tiene María Estuardo es Francia. Si yo me caso con este señorito que algún papel tiene y a lo mejor hasta llega a ser rey de Francia, María Estuardo va a perder ciertos apoyos. Y efectivamente, pues le da carrete, esa estaba también muy en línea con lo que solía hacer Isabel de Inglaterra, le da largas, bueno, pues sí, a lo mejor me lo tengo que pensar y tal, ¿no? Este Francisco Hércules viaja a Inglaterra también, se ven y tal, pero finalmente al cabo de un año de dar largas y tal,
Isabel dice que no es. Y a partir de ese momento, el duque de Alençon, que digamos que se siente postergado, pues organiza distintos episodios, uno de ellos contra su hermano Enrique. Enrique tiene una fama fatal en toda Francia, y entonces él piensa que con el apoyo de los hugonotes, porque este cambia de camisa también tan pronto está con los hugonotes como con los católicos. Su único interés era llegar a ser rey. Se alía con los hugonotes e intenta derrocar a su hermano Enrique III, fracasa. Otro de sus intentos es mandar un destacamento de tropas francesas a su mando a los Países Bajos para ayudar a los calvinistas, a ver si allí consigue algo, también fracasa. Y bueno, en esas está cuando se muere en 1584. ¿Y qué pasa entonces? Pues entonces es cuando estalla la bomba, porque todo el mundo sabe en Francia que el rey Enrique III nunca tendrá descendencia. Muchos historiadores consideran que Enrique III era evidentemente homosexual, aunque se casó nada más acceder al trono, pero dado su estilo de vida, etcétera, etcétera. El caso es que en 1584 todos los franceses sabían que esta descendencia no cabía esperar de ella. Y la gran esperanza de muchos, entre ellos Catalina, era que este señorito, el duque de Alençon, tuviese descendencia masculina, pero se muere en 1584 sin tener descendencia masculina. Con lo cual ya está todo el pescado vendido. ¿Quién va a ser rey de Francia? Enrique de Navarra, que es el primer Borbón en la línea de sucesión sanguínea. Y claro, ¿qué va a pasar? Pues poco antes de que muera se había constituido la Liga Católica. La Liga Católica está constituida o, digamos, comandada por el duque de Guisa y los católicos, evidentemente, y con un apoyo muy fuerte de Felipe II. Porque Felipe II estaba convencido de que el desenlace final de la guerra entre católicos y hugonotes en Francia condicionaría el resultado de la guerra en los Países Bajos contra los hugonotes, los calvinistas flamencos. Por tanto, Felipe II tenía muchísimo interés en que esa guerra acabase a favor de los católicos. Como no hay descendencia valois, entonces los Guisa empiezan a elucubrar con la posibilidad de que ellos sean una nueva dinastía, sean la nueva dinastía francesa. Los Guisa no eran para nada príncipes de la sangre, no derivaban de los Capeto, que eran la línea real de toda Francia. Pero ellos argumentan en ese momento que en realidad su casa de Lorena es descendiente de los francos de Carlomagno, que todos los derechos sucesorios del reino de Francia derivan de Carlomagno, y ellos entonces esgrimen esos antecedentes, y Felipe II está dispuesto a ayudarles, con lo cual Enrique III, que es todavía rey, sabe que se están moviendo en esa línea, y tiene otra de sus ideas geniales. Bueno, en medio de todo esto, en 1587 se produce la ejecución de María Estuardo, condenada por Isabel I de Inglaterra. Esto provoca una enorme indignación en todos los católicos europeos, con lo cual los hugonotes, digamos que se retiran un poquito, no dan mucho la guerra, pero eso dura poco, porque al año siguiente, en 1588, se produce la derrota de la Armada Invencible, enviada por Felipe II para derrocar a Isabel I, y entonces los hugonotes se crecen otra vez. ¿Y qué hace el señorito Felipe III? Pues ni más ni menos que lo siguiente.
Felipe III, cada vez que tenía, Felipe III, Enrique III. Enrique III Valois, cada vez que tenía dificultades enormes en Francia, quería arreglarlo convocando los Estados Generales. Los Estados Generales, que son el inicio también 2 siglos después de la Revolución Francesa, los Estados Generales reunían a los principales representantes de todo el país y discutían y establecían una serie de compromisos para la realeza. Bien, pues una de estas veces, la última, en 1588, en diciembre, Enrique III convoca a los Estados Generales en el castillo de Blois. Este castillo de Blois había sido y era la residencia oficial de Catalina. Cuando Catalina se encontraba mal o quería desconectar de todo, ya se iba una temporada al castillo de Blois, donde tenía su residencia. Y en ese año, desde el verano de ese año, desde el mes de junio, Catalina estaba recluida en el castillo de Blois, en sus aposentos, porque estaba gravemente enferma, tenía distintas afecciones sanitarias, había engordado muchísimo, etc. Y en ese mismo sitio convoca a Enrique los Estados Generales. Y Enrique, en su sapiencia, cree que el tema se arregla muy pronto. Porque Enrique en ese momento ya ha dejado por escrito que su sucesor será Enrique I de Navarra, Borbón. Lo ha dejado por escrito. Entonces, evidentemente, la indignación de los católicos, sobre todo de la Liga Católica, es enorme. ¿Y qué hacen? Pues que en los Estados Generales, cuando llega el duque de Guisa, este señorito, Enrique III, le convoca a sus aposentos y nada más entrar, con una guardia pretoriana que tenía Enrique III, que se llamaban los 45, que le llevaban a todas partes porque era tal la fama de Enrique III que podía sufrir un atentado en cualquier momento. Pues estos 45, la guardia pretoriana asesina al duque de Guisa, que está aquí en el suelo. Y al día siguiente asesina a su hermano, el cardenal de Guisa. Entonces, Catalina, eso sucedía en la Navidad de 1588, y Catalina estaba en cama y moriría el 5 de enero de 1588, 10 días después. Catalina nunca tuvo conocimiento de esos movimientos de su hijo, si no se hubiese opuesto totalmente, y lo único que hizo fue deplorar los hechos que habían acaecido y se murió convencida ya de que aquello por lo que había luchado toda su vida, que era la permanencia de los Valois, no se iba a cumplir nunca. Bueno, acabo ya diciendo, la muerte de Catalina de Médicis fue valorada de manera muy distinta en Francia según unos y otros. Pero un gran noble francés a su muerte dejó dicho: no ha muerto una mujer, acaba de morir la realeza. Digamos que era tal la porquería que había organizado su hijo Enrique III con su reinado, que la única persona respetada dentro de la realeza era Catalina. Y hasta el mismo Balzac, en 1830, llegó a decir ella, o sea, después de la Revolución Francesa, Balzac dice: ella salvó a la corona de Francia, mantuvo la autoridad en circunstancias en las que más de un príncipe hubiera sucumbido, pero en todas las épocas en que se libran grandes batallas entre las masas y el poder, el pueblo crea un personaje grotesco. Catalina ha sido ese personaje legendario creado en la Francia de su tiempo y ha seguido tal cual hasta nosotros. Porque es cierto que los historiadores son mentirosos privilegiados que prestan su pluma a las creencias populares. Bien, lo último que quería decir es que para que os hagáis idea de lo que supuso para Catalina mantener esa presencia y esa actividad,
Os traigo aquí un párrafo de lo que decía Jean Bodin, primer jurista francés, miembro del Tribunal Supremo de Justicia. Este señor, primera autoridad legislativa de Francia, escribía en 1586, hay una errata aquí, en 1586, no 1900, y escribía: hay que confinar a las mujeres en los márgenes de la vida civil. Es preciso mantenerlas alejadas de todas las magistraturas, los lugares de mando, los juicios, las asambleas públicas y los consejos, para que se ocupen solamente de sus faenas mujeriles y domésticas. Concluyo diciendo que Catalina de Médicis fue, en cierto modo, la víctima propiciatoria del enfrentamiento sin tregua entre dos fanatismos: el católico romano de Trento y la reforma calvinista de los hugonotes. Muchas gracias.